Bienvenidos al canal de Análisis Técnico Street. Bueno, pues estamos viviendo claramente unas sesiones históricas en el mundo de la inversión. Lo que está sucediendo ahora mismo en los mercados, yo la verdad que lo único que me recuerda a ello es lo que vimos el año 2020, pero es que tampoco sé si esta altísima volatilidad se le puede llegar a comparar con lo que veíamos en ese año 2020. Estamos viendo subidas y caídas de un 4, un 5% en apenas minutos en las bolsas europeas y americanas. Eso, pues es una auténtica barbaridad que lleguemos a ver esos movimientos. Y la verdad que operar en un mercado así, pues se hace bastante complicado. Lo decíamos en el vídeo del resumen semanal, que es que parece que los movimientos que antes veíamos a lo mejor en 1 o 2 semanas, les acabamos viendo en 5 o en 10 minutos, y hoy tenemos el mejor ejemplo de ello. La verdad que hay muchas voces que ya empiezan a decir que si quizás hemos encontrado un suelo ya en los mercados, en toda la caída. Pues bueno, la verdad que es que anticiparse quizás a los acontecimientos pues nos puede salir bastante caro. Yo creo que ayer hablamos bastante de este tema. Yo os intenté dejar pues el sentimiento que tengo ahora mismo en el mercado y de lo que creo que puede acabar sucediendo, dónde nos podemos mover. Yo sigo teniendo la sensación de que hay muchos inversores que están esperando estas caídas para seguir comprando, y de hecho fijaros el rebote que hemos visto en apenas 5 minutos, según estoy grabando este vídeo, ha sido espectacular. ¿Por qué? Porque hay muchos inversores que están esperando a que ya tengamos el suelo y veamos una subida muy pero que muy fuerte. Mucho cuidado, ¿vale? Porque aunque sí es verdad que podemos experimentar varias sesiones con un rebote, cuidado, no acabemos dentro de un engaño y empecemos a ver caídas más importantes. Esas zonas clave de soporte que situábamos ayer, creo que hay que vigilarlas muy pero que muy de cerca. Hoy vamos a analizar 3 acciones, aunque creo que ahora mismo el análisis en el corto plazo, pues la verdad que no tiene mucho sentido con los movimientos que estamos viendo, y como vais a ver, mientras esto se mantenga así, la perspectiva que vamos a coger va a ser más en el medio y largo plazo. ¿Por qué? Porque es donde quizás vamos a encontrar zonas de soporte interesantes, puntos donde podríamos pensar que las tendencias se van a mantener. Así que creo que esta semana, y mientras el mercado se mantenga así, vamos a llevar los análisis por esos derroteros. Hoy vamos a analizar 3 acciones. Vamos a ver la cotización del Banco Santander, que la caída que se ha metido ha sido espectacular. En apenas una semana decíamos que podríamos ver una caída muy fuerte, poníamos una zona de soporte muy alejada de la cotización, pero lo que no nos esperábamos es que llegase a esa zona, la perforase en apenas 2 o 3 sesiones. Eso sí que no se lo esperaba a nadie. Así que vamos a analizar la nueva, a ver en qué situación nos encontramos ahora mismo. Vamos a ver también la cotización de Telefónica, que lo venía haciendo bastante bien, pero con todo este barullo que estamos viendo en el mercado, pues vais a ver que se ha complicado un poquito su situación. Y la tercera de las acciones que vamos a ver es Inditex, que tampoco se ha librado de la quema en los mercados. Vamos a ver también si esa larguísima tendencia alcista que llevamos viendo desde los últimos años podría seguir manteniéndose. Así que venga, vamos con las 3 acciones de hoy. Y bien, vamos a comenzar con la primera de las acciones, que es el Banco Santander. Recordad que la semana pasada, cuando la analizábamos, estábamos por aquí, decíamos: si haremos una corrección es probable que ponga en riesgo la zona de los 5,87, porque ya en la última subida hemos detectado que había poquita fortaleza, pero decíamos que había varias zonas de soporte por el camino. La primera los 5,77, entre los 5,80 aproximadamente, luego nos podíamos ir a buscar los 5,47, y luego ya, como objetivo final de una posible caída, podríamos irnos a buscar el gap que tenemos por aquí, entre los 5,20 y los 5 euros aproximadamente, que además también ahí coincidía que se encontraba la media móvil de 200 sesiones. Por lo tanto, pues todo parecía cuadrar con que si veíamos que se aceleraba la caída, la cotización del Banco Santander pudiese llegar hasta esa zona. Pues bien, fijaros la vela que estamos viendo en la sesión de hoy. Ha llegado a corregir hasta la zona de los 4,65 y ha vuelto a rebotar. Ahora mismo está a los 5,33. Es una auténtica locura lo que está pasando. Un movimiento del 19% dentro de una única sesión. Es espectacular. Por lo tanto, es lo que os decía antes. Esto lo vamos a ver con Inditex y con Telefónica. No tan fuerte el movimiento, pero sí un movimiento fortísimo. ¿Qué sentido tiene quizás analizarlo en gráficos diarios, cuando en realidad un movimiento tan grande dentro de la sesión es lo que luego en una situación normal podríamos llegar a ver en 2 o 3 semanas, incluso en varios meses? Por lo tanto, las claves que tenemos que coger ahora son sobre todo los puntos de cierre, donde cierran las cotizaciones. Ese dato va a ser bastante importante, pero el movimiento que tengamos en el intradía, cuidado, porque puede ser absolutamente todo ruido. La subida que estamos
viendo ahora se ha debido a una noticia en la que se piensa que va a haber una pausa en los aranceles de 90 días, pero ya hemos visto como de nuevo está empezando a corregir porque se ha desmentido esa noticia. Es decir, es que está siendo impresionante. Yo de verdad que llevo viendo gráficos y siguiendo el mercado 10 años o más, y de verdad os lo digo que nunca he llegado a ver este tipo de movimientos con altísima volatilidad. Sí que es verdad que a lo mejor en el COVID veíamos caídas muy fuertes, pero eran en una única dirección y luego se dio la vuelta al mercado. Pero es que lo que estamos viendo ahora de una sola sesión, subidas y bajadas de un 5%, a lo mejor en apenas 5 o 10 minutos, de verdad que yo creo que no lo he llegado a ver nunca. Por lo tanto, sí que es verdad que el gráfico diario podríamos pensar que una clave importante estaría la media de 200 sesiones, que está a los 5 euros, porque es su principal soporte en toda la subida, fijaros, desde 2022, o la perforó en agosto de 2024, pero rápidamente la recuperó. Un cierre por debajo de la media móvil de 200 sesiones y alejarse por debajo de ella, pues podría llegar a ser muy negativo. Lo que queda claro es que este tipo de sesiones revientan todo tipo de stop loss, de take profit y todo lo que os podéis imaginar con esta altísima volatilidad. Porque lo que os decía antes, los movimientos que tendríamos que ver en 3, 4 semanas, un mes o dos, los estamos viendo en apenas media hora, 15 minutos. Por lo tanto, esto es impresionante. ¿Qué referencias podemos coger más claras? Pues el gráfico semanal. Fijaros cómo aquí ya empezamos a darle un poco más de sentido al análisis técnico, y fijaros cómo en toda la subida que llevamos viendo desde 2022 se ha apoyado en la media de 70 sesiones en varias ocasiones, y justamente el suelo de hoy ha llegado hasta ella. Esto es lo que decimos muchas veces: cuando la volatilidad se dispara hay que coger referencias en el más largo plazo, porque no se sabe hasta qué punto va a acabar llegando la cotización, ya sea con una subida muy vertical o con una caída muy vertical. Y fijaros que aquí sí que tenemos una señal muy clara de que parece que esa media móvil de 70 sesiones que ya salió al rescate en agosto de 2024, fijaros también en 2023, a principio de la subida, pues puede ser una buena referencia para pensar si la tendencia alcista que estamos viendo en la cotización del Banco Santander se puede mantener o no. Evidentemente, hay muchísimos inversores que están pensando que después de esta caída nos vamos a recuperar y vamos a seguir manteniéndonos a alza. Si ese es el escenario en el que nos queremos mover, no debemos ver un cierre semanal por debajo de esa media móvil de 70 sesiones, porque entonces cuidado. Sí que es verdad que se espera un rebote bastante importante cuando todo esto acabe, pero ¿cuándo va a acabar todo esto y hasta qué punto va a hacer daño a la economía? De hecho, yo creo que ya está haciendo daño a la economía todo el tema de los aranceles. Me preguntabais el otro día también que por qué los bancos estaban cayendo tanto, y bueno, evidente es que el mercado está cayendo a bloques, está vendiendo todo, está viendo margin call, es decir, se necesita liquidez y se vende absolutamente todo. Los bancos no se libran, pero hay un factor a mayores: los bancos lo están haciendo muy, pero que muy bien, dado que los tipos de interés se estaban manteniendo, podríamos decir, relativamente altos respecto a lo que veníamos viendo en la última década, ya que los bancos les venía muy bien y estaban ganando mucho dinero y tenían un buen margen de beneficio, que ahora, tras los aranceles y se espere que va a llegar una recesión, la consecuencia va a ser que bajen los tipos de interés. Pues si va a una recesión bastante fuerte, como todo apuntaría, los tipos de interés bajarían y los bancos dejarían de ganar tanto dinero como han venido ganando en estos últimos años, donde los tipos de interés han vuelto a repuntar. De ahí quizás a que los bancos estén cayendo con mayor virulencia que el resto de activos. Y en el gráfico mensual, pues fijaros que la vela, que es que llevamos una semana de mes, pero la vela que ha dejado, si al final acabásemos cerrando el mes en mínimos, sería una envolvente bajista de lo que veíamos en febrero. Y eso sería muy mala señal. Es decir, también coger la lectura del gráfico mensual y del cierre que veamos. Podemos ver una volatilidad altísima. Altísima. No es lo mismo, pero fijaros, en agosto también del pasado año vimos una caída muy fuerte y luego se recuperó muy bien. Si al final de mes acabamos viendo una vela que cierra cerca de la zona de máximos, por encima a lo mejor de los 6 euros, o me conformaría incluso por cerrar por encima de los 5,85, puede ser que haya sido un mes donde haya habido muchísimo ruido y podamos continuar con la tendencia alcista, o por lo menos continuar un movimiento lateral en la parte alta. Pero si acabamos viendo un cierre mensual por debajo de la media móvil de 6 sesiones, ojito también. Está en los 5,35 ahora mismo aproximadamente, 5,33. Un cierre por debajo sería muy, pero que muy negativo. El problema es ese, que es que da la sensación de que dejas de mirar la bolsa en media hora y te has perdido un movimiento de un 5 o un 6% en un índice. Ya no en una acción, sino en un índice. Por lo tanto, pues
Os lo decía este domingo, está el mercado en modo extremo de dificultad y en velocidad por 10. Y hoy lo que ha pasado cuando ha abierto Estados Unidos y hemos visto ese rebote, me da la sensación de que la velocidad no era un por 10, era un por 20. Era impresionante porque sí que es verdad que esperábamos un rebote, quizás desde la zona en la que habría hoy, podría ser, pero quizás esperábamos ese rebote para que se viese en una semana o algo así. Y lo hemos visto en 10 minutos. El rebote y ha vuelto a corregir. Veremos a ver, porque es probable que cuando acabe el vídeo esté pasando algo totalmente diferente. Por lo tanto, pues bueno, es donde nos tenemos que mover ahora mismo y hay que saber interpretar en qué situación del mercado estamos. La motivación de Inditex, pues fijaros que tras las caídas que veíamos en marzo, pues ya no pintaba demasiado bien. Habíamos perdido esa media móvil de 200 sesiones, que era su pilar fundamental en toda la tendencia alcista desde octubre. Y fijaros cómo se fue hasta la anterior zona de resistencia, los 47,43, y volvió a corregir. ¿Ahora dónde estamos? Pues muy cerca de una zona totalmente clave de soporte, en los 42. Si obviásemos esa media móvil de 200 sesiones y pensásemos que simplemente todo esto es un susto de un par de semanas o 3, no debería perforar esa zona, porque es donde está ese suelo tan importante que veíamos a mediados del pasado año. Y perforarlo, yo creo que ya sería la confirmación de una nueva tendencia bajista en medio y largo plazo. Pero lo mismo que os decía con el Santander, vamos a coger referencias a cierre, no lo que veamos dentro de la sesión, porque puede haber muchísimos engaños. Vamos a coger también el gráfico semanal, y fijaros que sea muy bien ese suelo, y con lo que estamos viendo esta semana, y la semana anterior también, nos mantenemos por debajo de la media de 70 sesiones, y eso es una buena señal. ¿Cuál es la esperanza que nos quedaría ahora mismo? Pues que desde la zona de los 42,20 volviésemos a repuntar, si hiciese un suelo en esta zona y por fin se ponga ya final a todo este revuelo que hay en el mercado y consiguiésemos superar la media de 70. Eso nos daría un impulso muy bueno, como mínimo, hasta la zona de los 49,15. Y deberíamos superar esa zona de los 49,15 y consolidarla como soporte para pensar que podemos continuar con la tendencia alcista que ya hemos viendo desde 2022. Porque si no, se podría formar una especie de hombro, cabeza y aquí el hombro. Por ello, es clave superar los 49,15. Pero bueno, eso ya son palabras mayores y todavía no tenemos ni el impulso hasta la zona de los 49,15. Ahora la clave donde nos tenemos que centrar en la cotización de Inditex es que no perfore la zona de los 42,20 aproximadamente, ese suelo que tenemos desde el pasado año. Si lo perforamos, pues fijaros que nos tendríamos que ir a buscar la zona de los 37,60 aproximadamente, los 37. Y ahí tendríamos el soporte que teníamos por aquí en enero del pasado año y la media móvil de 200 sesiones, que también podría actuar como soporte. ¿Cuál es el problema? Pues que una vez que ya hemos visto una corrección tan fuerte, donde claramente estamos formando máximos y mínimos decrecientes, ahí el problema es que quizás vemos un rebote, pero simplemente es hasta la media 70, la consolida como resistencia y continuamos corrigiendo. Ese sería el verdadero problema. Por lo tanto, es clave, como os digo, que no pierda los 42,20, sobre todo pensando en el medio y largo plazo. Es que en el corto plazo pocas conclusiones se pueden sacar, la verdad, con lo que tenemos ahora mismo en el mercado. Y en el gráfico mensual, pues podríamos pensar, si no tuviésemos en cuenta que todos estos movimientos los estamos viendo en un par de sesiones, un par de semanas, que la vela mensual de marzo fue malísima y que la vela que estamos viendo en abril también está siendo bastante mala. Y es una señal muy negativa. ¿Qué pasa? Que es como hay tanta volatilidad, si al final del mes de abril acabamos cerrando por encima del cierre que veíamos en marzo, puede ser una vela que ya nos marque una vuelta y que nos marque que podemos continuar al alza. Y fijaros aquí también sobre el soporte, en esta zona, en los 42. Es que si lo perfora, es que no tenemos nada por abajo. Hasta los 35 aproximadamente. No tenemos absolutamente nada. 35, 37, esta zona de aquí. Se puede frenar o en esta zona de aquí de los 37 o hasta los 35. Veremos a ver, y es que el riesgo que hay ahora mismo es que las caídas están siendo muy fuertes y muy rápidas y nos puede parecer una locura, pero es que ahí, fijaros, de la zona actual hasta ahí hay un 20%. Es que la velocidad que estamos viendo en algunos momentos caer las cotizaciones es que te llega ahí una semana. Entonces,
pues veremos a ver qué acaba sucediendo. La verdad que me está costando hacer los análisis del vídeo de hoy porque es que no sé cómo plantearlo para que entendáis que la clave ahora mismo no es tanto donde estamos ahora mismo o el movimiento tan brusco que estamos viendo, sino que con todas estas turbulencias no se rompan zonas clave de soporte para ya llegar a pensar que aunque luego veamos un rebote importante, la tendencia alcista ya no se va a recuperar. Y vamos con la última de las acciones, que es Telefónica, y lo venía haciendo bastante bien. Fijaros cómo conseguíamos superar esa zona de los 4.40, era muy positivo, pero fijaros, la sesión del viernes un 3,80 abajo y la sesión de hoy un 4,5, que ha roto toda la subida. Toda la subida. Ya lo que parece es que hemos formado un doble techo por aquí. La única opción es que en los mínimos de hoy no les profundice, en los 3,96 consigamos ver un cierre por encima de la directriz bajista, que ahora mismo se encontraría a los 4,03 y a partir de ahí volvamos a repuntar. Pero hay que superar la media de 70, que ya os digo, con la volatilidad que hay, podemos acabar cerrando por encima de ella. Sería maravilloso. También es importante cerrar el gap e irnos por encima. Y así a lo mejor podríamos pensar que simplemente ha sido un susto y en Telefónica que siga la fiesta. Y no ha sido de las acciones que más han caído, para nada. Y de las que peor pinta tiene, para nada. Es de hecho de las que parece que se mantiene o podría llegar a mantenerse la estrategia anterior. Lo que pasa es que necesitamos una vuelta muy rápida ahora mismo. Y si perforamos la media de 200, que está a los 4,06, y perdemos los 4,03, que es la antigua directriz bajista, pues todo esto podríamos pensar que es un engaño y podríamos continuar corrigiendo. Esto es una situación totalmente normal, pero hay que ponerlo en el contexto en el que estamos ahora mismo. ¿Y dónde estaría la clave de Telefónica? Pues fijaros, la media de 70 lleva actuando muy bien como soporte desde el principio de 2023, cuando ya comenzaba a subir, luego se apoyó en esa zona a principios de este año y ahora, con los mínimos de hoy, ha vuelto hasta la media de 70. Por lo tanto, ahí está la clave, en los 3,93. Es su soporte en la tendencia alcista. Y en el gráfico también podemos apreciar los 3,80, que no está ese suelo que llevamos viendo desde mediados del pasado año. No hay que perforarlo. No pasaría nada si vemos algo así. Se va hasta los 3,80, rápidamente rebotamos y cerramos por encima de la media de 70 sesiones. Yo creo que eso nos lo podríamos llegar a permitir para pensar que mantiene la tendencia alcista Telefónica. Si evidentemente vemos que perfora los 3,82, cuidado, porque ahí ya sé que sí, toda la tendencia alcista que llevamos viendo desde octubre estaría totalmente rota. Es que fijaros cómo cambia. Es que esto es la bolsa, esto son los mercados y esto cambia de un día para otro. Es que es totalmente impresionante. Muchas veces pierdes la cabeza buscando, haciendo análisis, viendo a ver qué puede pasar para arriba, para abajo. Y de repente dices, vale, ¿qué sentido tiene todo esto? Solo habría tenido sentido un análisis técnico en el más medio largo plazo y ver que está respetando zonas clave de soporte. Si hubiésemos visto este movimiento en un mes o en 2 meses, diríamos, pues hemos llegado a estar en los 3,93 en la zona crítica. Pero ahora parece que ha rebotado. Vamos a darle una oportunidad. Pero, como no sabemos ni cómo vamos a acabar cerrando la sesión de hoy por la altísima volatilidad, pues es con lo que tenemos que jugar ahora mismo. Y fijaros en el gráfico mensual. Decíamos, tenemos una zona clave, los 407, es la que parte el gráfico de Telefónica en dos. Y de momento lo estaba haciendo muy bien. Por lo tanto, ¿qué vamos a tener que analizar a cierre de este mes? Va a seguir habiendo mucha volatilidad, está claro. Con subidas y caídas. ¿Hacia dónde se dirige el mercado? Ahora mismo, viendo lo que hay, creo que puede ser una auténtica lotería. ¿La clave dónde está? Que en esos movimientos tan bruscos no perdamos la zona clave. La zona clave dónde está, los 4,07. ¿Qué es lo más importante? Que a cierre mensual no perdamos los 4,07. De momento estamos por encima. Por lo tanto, vamos a ver si acabamos viendo un cierre mensual, que queda muchísimo, es que queda más de medio mes todavía, llevamos solo una semana. Vamos a ver si consigue cerrar por encima de los 4,07. ¿A dónde quiero llegar con todo esto? En que a lo mejor vemos un toquecito a la media de 70, como ya vimos en enero, se va hasta los 3,78 y ahí rebota y cerramos por encima de los 4,07. Pues vale, una turbulencia espectacular, pero vamos a acabar aterrizando
en una zona bastante interesante el gráfico. Si por el contrario empezamos a ver que pierde los 4,07, pierde los 3,78 a cierre mensual, pues esto pintaría fatal, pero fatal. Por lo tanto, ahí se acabaría ya el escenario de continuar con la subida los próximos meses y de mantener la tendencia alcista. Así que bueno, hasta aquí llegamos con el vídeo de hoy. La verdad que, como os decía, pues son días bastante complicados de analizar, porque en realidad, ¿qué sentido tiene? Con las caídas que estamos viendo, la cotización del Banco Santander, Inditex o Telefónica son una gotita dentro del océano que estamos viendo ahora mismo en los mercados. Pero como las vamos analizando todas las semanas, pues yo creo que el contexto mejor donde las teníamos que analizar es el medio y largo plazo. Y yo creo que es donde nos hemos centrado, porque en el gráfico diario no tiene ningún sentido y evidentemente también lo hemos comentado muchas veces, cuando hay tantísima, pero tantísima volatilidad, el análisis técnico pierde fiabilidad. Al igual que un gráfico diario es más fiable que un gráfico de 5 minutos y un gráfico mensual es más fiable que el gráfico diario, cuando vemos tantísima volatilidad, pues eso pasa a ser que el gráfico diario es menos fiable de lo que era cuando no hay tanta volatilidad. Por lo tanto, tiene más sentido para buscar mayor fiabilidad en los gráficos ese análisis en el semanal y en el mensual. Así que nada, con esto finalizamos el vídeo de hoy. Vamos a ver cómo va avanzando la semana, echar un repasito a ese vídeo del resumen semanal, porque comentamos lo que podría acabar sucediendo esta semana y qué es la lectura que tenemos que hacer ahora mismo del mercado, y creo que es bastante interesante. Por lo tanto, que no lo haya visto, echarle un ojo. Os recuerdo, como siempre, que lo que hemos visto no es ninguna recomendación de compra ni de venta, que únicamente son opiniones personales basadas en el análisis técnico. Mañana martes estamos por aquí de nuevo y hasta entonces, espero que tengáis todos muy buen día.